¿Cómo eran los días de Noé? ¿Recuerdan los días de Noé? La maldad estaba por todas partes, había proliferado, había gigantes en aquellos tiempos en la tierra que gobernaban, y que estamos hablando de que estos gigantes tenían una maldad en su genética impresionante que provenía mucho de, literalmente, de demonios que había habido, que habían hecho ellos. Habían influenciado a la humanidad. Algunas teorías dicen que se habían mezclado literalmente con las hijas de los hombres, y de ahí habían salido estos gigantes que habían desatado una maldad impresionante sobre la tierra. Entonces, los días de Noé eran algo realmente malo. Y muchos teólogos llegan a decir que la población era muy parecida a la que hay actualmente sobre la tierra. Somos 8,000 millones de personas. Si estoy bien ahí, alguien que me ayude con ese dato, aproximadamente 8,000 millones de personas. ¿Estamos en eso? ¿Sí, Alonso? Bien, muchacho. Tienen los datos ahí siempre en la mano. Ok, bueno, en la memoria, porque 8,000 millones de personas. Se dice que en los días de Noé no era un pueblito, no era una ciudad como Sodoma y Gomorra. Estamos hablando que en los días de Noé era como se nos enseñó en la primaria, en la secundaria, en geografía o en, no me acuerdo en qué, en ciencias naturales, era la Pangea. ¿Se acuerdan de eso que nos enseñaron? Que no existían los océanos que estaban divididos como ahora están divididos, sino que era una sola tierra, una sola masa de tierra. Entonces, es por eso que se han encontrado restos de personas de gran tamaño, de 3 metros, de 2,5 metros más, en todas las partes de la tierra, y por eso también se han encontrado restos de animales que uno piensa, no, es que esos son de África, no, en todas las partes de la tierra se han descubierto de todo tipo de animales. Entonces, los días de Noé eran muy particulares, ya los analizamos en los primeros capítulos de esta serie. Si tú quieres verlos, puedes verlos en internet, en nuestra página de Facebook, y ahí damos todos los detalles. Está el 1, el 2, el 3, hasta ahorita que hemos llegado a esta quinta parte. Va a aparecer la próxima semana esta quinta parte. Bueno, por ahora nos estamos metiendo en el tema del rapto. El rapto, dijimos, equivale a lo que fue el arca de Noé. El rapto, va a ser una bendición de Dios para la iglesia. Porque la semana pasada nosotros hablamos de que el final de los tiempos, hay varias maneras que la Biblia llama al fin de los tiempos. Le llama la semana 70 de Daniel, le llama la gran tribulación, le llama el final de los tiempos, y hay otras maneras que se le llama. Pero equivale a 7 años donde habrá grandes tragedias sobre la tierra como lo conocemos y sus habitantes. Pero se dice en la Biblia, es una doctrina que se llama el rapto y que está fuertemente sustentada, que antes del juicio se nos enseña que la iglesia será tomada de este planeta y la iglesia no sufrirá el juicio de Dios para esta tierra. En el juicio de Dios van a haber las grandes catástrofes, terremotos, pero en un momento simultáneo por toda la tierra. Habrá guerras, pero igual, algo se dice que va a ser como en estos tiempos por las armas que ya hay, una catástrofe nuclear al mismo tiempo sobre la tierra. Durante 7 años va a haber un juicio tremendo sobre la tierra. No nos vamos a meter a analizar cómo va a ser este juicio, porque este es un tema muy extenso, muy largo, pero sí le estoy diciendo que va a haber un juicio. La doctrina del rapto, que tiene bastante sustento en la Biblia, que ya vimos bastantes versículos la semana pasada, nos dice que la iglesia no será juzgada y será levantada. En Tesalonicenses, lo vimos la semana pasada, se nos enseña que Dios nos escogió para salvación. Y no para juicio. Por lo tanto, no estaremos en ese juicio que Dios traerá sobre la tierra. Y dice que seremos arrebatados
y seremos reunidos con Cristo en las nubes y transformados a la vez. Esto se nos enseña en Tesalonicenses, se nos enseña en Corintios. Tenemos bastantes versículos. Jesús lo enseñó en los 3 evangelios, hay 4 evangelios, lo enseñó en 3, en el de Juan no menciona tanto, pero en 3 evangelios menciona, dice, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán moliendo, uno será tomado y otro dejado. 2 estarán trabajando, uno en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dormidos unos en la misma cama, uno será tomado y el otro será dejado. Hay bastantes versículos que nos hablan sobre este tema del arrebatamiento o el rapto. Entonces quiero recordar esto, los versículos base que estamos viendo aquí en Mateo 24. Primero quiero mencionar acerca de los días de Noé y luego vamos a ver lo del rapto. Mateo 24 nos dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. ¿Solo quién lo sabe? Solo el Padre. Cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Se nos deja ver aquí cómo eran los días de Noé un poco. Y si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 6, se nos narra todavía más cómo eran los días de Noé. Pero luego también se nos deja ver un versículo en el libro de Lucas, que no solamente Jesús hace la comparación como en los días de Noé, dice en los días de Lot. Y cuando habla de Lot, habla de Sodoma y Gomorra. Va a ser como en los días de Sodoma y Gomorra también, antes de que Jesús venga. Vamos a seguir leyendo aquí en Mateo 24, 39, 42. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así que ustedes también deben de estar como alerta. Esta es una de las condiciones que la iglesia debe de tener. Alerta. Alerta. Otras palabras o sinónimos que utiliza la Biblia es velando. ¿Qué hace el que está velando? ¿Qué es? Un velador. ¿Qué hace el velador? Cuida. ¿Verdad? No se duerme, ¿verdad? El velador. Le pagas, lo contratas para que cuide. Entonces, algunos veladores se llegan a dormir. Pero nosotros no debemos de ser de esos tipos de veladores, ¿verdad? Nosotros, ¿de cuál? Velador. Sí. No, de esos no. Nosotros debemos de estar bien atentos, alertas, porque estamos esperando el momento en que llega esa persona que quiere entrar al área que estamos cuidando. Así nosotros debemos de estar alerta. Cuando nuestro Señor Jesús está por llegar, la iglesia está alerta. Entonces, al final vamos a ver una parábola que nos habla sobre este momento. Dice, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Nosotros tenemos que estar esperando nuestro Señor. La iglesia debe estar esperando a Jesús. El mundo será como en los días de Lot. Aquí les decía, en el libro de Lucas también Jesús menciona los días de Lot. Dice, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió desde el cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Los días de Lot también la gente estaba en todos sus asuntos, haciendo sus propias cosas, atendiendo, estaban demasiado enfocados en sí mismos, en lo que ellos necesitaban, en lo que ellos querían, en su riqueza, en hacer más, en complacer todos sus deseos y en darle vuelo a la carne en todos los sentidos y satisfacer al máximo todos los placeres que ellos pensaban, que ellos querían. Y lo vemos cuando estos ángeles llegan ahí a Sodoma y a Gomorra a ver a la familia de Lot para sacarlos, y se les hace un montón de hombres ahí, les dice, danos esos hombres, le dicen a Lot, que entraron a tu casa porque queremos, literalmente dice la Biblia así, queremos acostarnos con ellos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Estaban las personas pervertidas completamente. Era algo malo, malo, malo. En estos días, en este tiempo,
En la era que nos ha tocado vivir, la perversión está desatada y cada vez avanza más y más, de una manera que dices tú, no puede ser que uno piense, yo no pensé que existía eso, no pensé que eso sucediera en nuestro tiempo. Pues sí, y está todo ya muy claro, se deja ver cómo en todos los países del mundo la inmoralidad está por todos lados, la maldad está por todos lados. Cómo se le da valor a las cosas que no tienen valor, cómo a lo bueno se le ha llamado malo, y ahora los que buscamos hacer lo bueno se nos considera malos o se nos considera personas que discriminamos o que no amamos o que personas malas. Y yo no estoy diciendo, digo personas que buscamos lo bueno, porque tampoco me considero una persona que sea bueno. En las palabras de Jesús dijo, no hay ni uno bueno, ¿verdad?, sobre la tierra. Pero buscamos lo bueno, de alguna manera buscamos hacer lo bueno a través de Cristo y a través de su Espíritu Santo. Pero quien busque hacer lo bueno en estos tiempos va a ser señalado por los demás. Entonces no te extrañe que todas estas cosas puedan ir aumentando de una manera gradual y cada vez más, cada vez más. Bueno, el rapto, vamos a hablar del rapto. ¿Dónde nosotros citamos el rapto? En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Dice, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Ya lo hablamos esto la semana pasada. Si tienen dudas, por favor les comento, pueden acudir a nuestra página de Facebook y verlo ahí todo detalladamente. Va a haber la resurrección de aquellos que murieron en Cristo. En el momento del rapto sucederá esta resurrección. Saldrán de sus tumbas algunos, otros literalmente del mar, otros de las cenizas, otros del polvo, pero los cuerpos saldrán de aquellos que murieron en Cristo. Y esto realmente es un misterio, ni siquiera estaba revelado en el Antiguo Testamento. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo lo dice, quiero revelarles esto, quiero darles esta revelación acerca de este misterio. Dice el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, dice así. Es decir, que habrá una generación, y la Biblia profetiza, fíjate bien, profetiza que muy probablemente, hay una alta probabilidad que seamos nosotros los que no vamos a experimentar la muerte. Digo, algunos tal vez podamos llegar a morir antes, no sabemos, qué sé yo, hay tantas maneras de morir, ¿verdad? Pero tal vez algunos mueran antes, pero es muy probable que esta generación de los que estamos aquí, algunos no experimentemos la muerte. El apóstol Pablo dice, les quiero revelar esto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Dice que seremos levantados de este suelo, seremos levantados y en los aires seremos transformados. Algunos que quedemos vivos cuando Jesucristo venga. ¿Por qué digo que esta generación? Hay una profecía en la Biblia que se nos dice que cuando veamos que la nación de Israel resurge en un solo día, a partir de ahí podemos contar una generación, y a partir de ese día no pasará una generación en que se cumplan todas las cosas que se habían dicho para Israel, incluyendo la segunda venida de Jesucristo, incluyendo el Mesías, la restauración de la casa de Israel y todo lo que tiene que ver con esta profecía. Y estamos hablando que eso sucedió en el año de 1948, ¿sí? Cuando Israel se vuelve una nación en un solo día, un suceso que jamás había existido. En un solo día se vuelve a formar la nación de Israel. 1948, el 14 de mayo, si no mal recuerdo, 14 de mayo de 1948 resurge Israel en un solo día, y se dice ahí, los expertos de los más expertos dicen que a partir de esa fecha no pasará una generación, y muchos estiman que lo más que se puede estirar una generación serían 100 años. Entonces, dice que dentro de esos, aproximadamente dentro de esos 100 años pueden ser 90, 80, porque otros dicen que generación son 70 años, ¿sí? Sucederán todas estas cosas acerca del rapto, acerca del juicio de Dios, acerca de la restauración de la casa de Israel, la segunda venida de Jesucristo y todo esto. Entonces,
Cuando sea el rapto, algunos resucitarán de los que murieron en Cristo de sus tumbas, otros, como dije, saldrán del mar, otros saldrán de la tierra, de las cenizas, donde hayan quedado sus restos. Si murió en Cristo, resucitarán. Y en el aire, estos cuerpos serán transformados, unidos a sus espíritus, y serán transformados, tendrán un nuevo cuerpo espiritual. Y los que estemos vivos seremos levantados y transformados, y se nos dará un cuerpo espiritual también. Y uno dice, pues, ¿qué cuerpo espiritual es ese? ¿Es un fantasma? ¿Es como algo así? No, es como el cuerpo de Jesús cuando Él resucitó. Podía agarrar cosas, podía comer, pero también podía traspasar muros, aparecer y desaparecer. Es un cuerpo que no está sometido a las leyes de la física de este mundo. Es un cuerpo que se sostiene no por la sangre, es lo que nos sostiene. Sabemos que la vida de nuestro cuerpo está en la sangre. La vida del cuerpo nuevo que tendremos estará en el Espíritu, en la presencia de Dios. El mismo aliento de vida que Dios nos va a dar a ese Espíritu es lo que nos va a sostener, no va a estar basado en la sangre, ni en el agua, ni en la comida. Entonces va a ser algo extraordinario. Dice, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto a ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Esto es la doctrina del arrebatamiento. Y como dije, vimos todo el peso de versículos la semana pasada. Está en Corintios, está en Tesalonicenses, está en los libros de Pedro, está en los evangelios por palabras de Jesucristo. Hay bastantes versículos acerca de la doctrina del rapto. Ahora, yo dije la semana pasada, y esto es para recordar, hay mucho debate en qué momento será el rapto. Pero lo que la Biblia nos deja ver, muchísimo nos deja ver, es que ni siquiera en los días de Noé se juzgó a los justos con los que habían rechazado a Dios. Ni en los días de Lot se juzgó a la familia, no se juzgaron ahí. O sea, se sacó a aquellos que habían creído al mensaje de Dios y después vino el juicio. Por eso creemos, en base a versículos de la Biblia, que el arrebatamiento será antes del juicio, no en medio ni al final, porque hay tres maneras de pensar, ¿verdad? Unos dicen que será al principio de la gran tribulación, antes de que comience, otro a la mitad de la gran tribulación, y otro dice al final de la gran tribulación. Pero el que verdaderamente tiene peso por estas razones, que no se ha visto que Dios juzga personas, o juzga la tierra, o juzga a una nación, a los que han hecho bien, nunca los deja ahí en el juicio, porque Dios es un juez justo. Y sí es verdad, todos somos pecadores, pero la verdad es que los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido justificados por fe, y esa sangre pagó nuestro precio y ahora nos hace contar como justos, no por nuestras obras, porque en nuestras obras estamos reprobados, pero en la sangre de Cristo hemos sido hechos justos, y eso nos libra del juicio, porque justo es estar a cuentas con Dios. Muy bien. Entonces vamos a ver dos cosas el día de hoy. ¿Qué tengo que hacer para irme en el rapto? Para que nos quede así bien claro. Oye, es que yo no estoy seguro si me voy, me quedo, todavía no me decido. Entonces, para que nos decidamos de una vez e irnos en el rapto, vamos a ver qué tengo que hacer para irme en el rapto, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Número 1, el primer requisito para irme en el rapto es que tengo que haber nacido de nuevo. Nosotros vemos esta plática, este diálogo entre Jesús, el Mesías, y Nicodemo, un fariseo buenísimo, maestrazo, que sabía todo. Recuerden que los fariseos, decimos, ellos no traían la Biblia, porque ellos la Biblia la cargaban en la mente. Desde niños habían sido preparados en las Escrituras, se sabían la Biblia al derecho, al revés, para arriba, para abajo, de todas maneras. Era un maestro de maestros, podemos decir. Y tenía mucha gente que lo seguía. Pero Nicodemo estaba siendo tocado por el Espíritu Santo, y las palabras de Jesucristo le habían llegado. Nicodemo es uno de los fariseos que podemos contar que después se volvieron a Cristo.
Entonces Nicodemo a escondidas un día de noche se acercó con Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué es eso de que tenemos que volver a nacer? ¿Qué es eso qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo se le hace para poder entrar al reino de los cielos? Y le dice Jesús: para poder entrar al reino de los cielos tienes que volver a nacer. Y entonces ahí viene la pregunta de Nicodemo: ¿y qué es eso de volver a nacer? No lo entiendo. Dice: volver a nacer, hablo de un nacimiento en el Espíritu. Un nacimiento del Espíritu. Le explicó Jesús. El nacimiento del Espíritu sucede cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y comenzamos a seguir a Cristo. Ahí volvemos a nacer. Un nacimiento del Espíritu. No importa mis pecados pasados, para este nacimiento, para este nuevo nacimiento, no importa. Si yo pongo en mi fe en Cristo y pido perdón por esos pecados, me arrepiento y tomo un nuevo camino, mis pecados son perdonados, he sido lavado por la sangre de Cristo, y dice la Biblia que mi ropa espiritualmente viene a ser, si mis pecados, dice, fueran como la grana, o sea, rojos, dice como serán emblanquecidos como la nieve, como la lana, o sea, va a ser blanco. Mis vestiduras espirituales vienen a ser renovadas y quedo justo ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Puede ser que alguien me señale y dice: no, ¿qué te vas a hacer tú arrepentido ni qué nada? Yo conozco todo lo que has hecho. Y sí, el diablo nos va a seguir acusando. Pero nosotros sabemos que hemos sido perdonados y lavados en la sangre de Cristo y que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tenemos una vida nueva, un nuevo nacimiento. Y a partir de ahí hay que cuidar de nuestra vida. Hay que cuidar de nuestra relación con Dios, porque de eso también depende que nosotros nos vayamos en el rapto. Ok, tengo que haber nacido de nuevo. Y aquí lo explica, lo tenemos aquí en el capítulo 3 del libro de Juan. Dice Jesús a Nicodemo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, esa es la palabra de Jesús. ¿Qué otra cosa tengo que hacer para irme en el rapto? Tengo que vivir una vida apartada del pecado. No quise usar la palabra santo, aunque la palabra es santidad, porque muchos a veces vemos la palabra santidad como algo inalcanzable. Pero les repito, la santidad no la alcanzamos por nuestras propias fuerzas. La santidad la alcanzamos por acercarnos a Jesús y permitir que su Espíritu nos guíe y nos dirija. El apóstol Pablo decía: si hemos nacido de nuevo por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Es decir, naciste de nuevo por las fuerzas y el poder del Espíritu Santo. No podías nacer de nuevo por tus propias fuerzas. No podías ganarte el boleto al cielo por tus propias obras, por lo que tú representas o por lo que tú eres. Fue algo que Dios te dio. Igual la vida en Cristo es algo que Dios te da en el Espíritu. Entre más te acercas a Dios, más fuerza tendrás para vencer la carne. Porque humanamente no es posible. Y Jesús lo dijo: todo lo que para los seres humanos es imposible, para Dios es posible. Entonces, en el Espíritu podemos vencer la carne. En el Espíritu podemos hacer lo que tan difícil se nos hace hacer. ¿Sí? Entonces, vivir una vida apartada del pecado, una vida santa, una vida en santidad. Los niños están haciendo el trenecito de la santidad, ¿verdad? Ellos están aprendiendo lo que es vivir una vida santa. Es decir, Señor, voy a fortalecer mi espíritu. ¿Cómo? Buscando tu presencia, leyendo tu palabra, practicando actos de justicia, obras que ayuden a otros, para fortalecer mi espíritu. Y cuando la carne salga y quiera hacer lo malo, mi espíritu tendrá más fuerza y someterá mi carne. ¿Sí me explico? Eso es vivir en santidad. Y si yo fallo, inmediatamente el mismo espíritu va a llevarme a que venga Cristo, me arrepienta en ese momento, diga: Dios, en esa noche, yo digo, en ese mismo momento, perdóname porque ofendí, porque dije una mentira que no debí de haber dicho, porque dejé pasar algo que no debí de haber dejado pasar. Busco a Dios, me arrepiento y eso me lleva a una vida de santidad. Jesucristo dijo: y ustedes necesitan que yo les lave los pies continuamente. Dice: ustedes ya están lavados completamente. Porque Pedro le decía: entonces báñame, Señor Jesús, báñame, cuando iba a lavar los pies. Y le dice: no, Pedro, no, tú ya has sido lavado todo completamente por estar conmigo, por permanecer conmigo, ya están lavados.
no necesitan más que le lave los pies. Jesús se refería al caminar diario. Se nos ensucian los pies. Jesús ya sabía y ya sabe que estamos en la carne, que cometemos errores, que se nos barre y hacemos tonterías. Pero en ese momento, así como Pedro se arrepintió y los demás discípulos se arrepintieron cuando negaron a Jesús, cuando lo dejaron solo, cuando se dispersaron y volvieron muchos a hacer cosas que hacían en el pasado, ellos se arrepintieron, retomaron el camino y todos murieron en el camino con Cristo como mártires, como hombres y mujeres de fe. Entonces, hay que vivir una vida apartada del pecado para yo irme en, no una vida que no peca, o sea, no una vida, ¿cómo decirlo? Impecable, no. Porque vamos a fallar, pero hay una respuesta en la Biblia cuando fallamos. La Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener malos pensamientos, sí, somete esos malos pensamientos a Cristo, ¿sí? Va a venir la ira y que quieres hacer daño, dice, la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no des lugar al diablo, porque cuando das lugar al diablo entonces empiezas a pecar y empiezas a hacer un desorden en tu vida. Entonces hay que cuidar nuestra vida, porque de eso depende que vayamos nosotros en el arrebatamiento y que no vivamos este juicio. Muy bien. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, o sea, del final, procuren con empeño, ¿cómo dice? Ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles. ¿Qué significa esto? Metido en la presencia de Dios, permaneciendo en el Señor. Ahí debo de estar, buscando a Dios, estando en comunión con Dios en todo momento. Estoy trabajando, estoy dando gracias Dios que me estás ayudando a hacer esta labor en el trabajo. Gracias Dios porque tú me proviste esto para la chamba, para la casa. Agradeciendo a Dios en todo momento. Por eso el apóstol Pablo siempre decía, den gracias a Dios en todo tiempo, oren en todo tiempo, porque es posible, se puede hacer. Todas estas cosas son posibles. No tienes que estar en la iglesia para poder orar. No tienes que estar en tu cuarto especial en tu casa para poder orar. Tú puedes orar en todo momento, puedes agradecer en todo momento. Y el apóstol Pablo dice, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros, los que seguimos a Cristo, que estemos orando en todo tiempo, agradeciendo en todo tiempo. Entonces dice, eso significa permanecer sin mancha e irreprensibles. Si fallo, vengo a Dios, ayúdame por favor, te necesito, te pido perdón, ayúdame a dejar esto, este error que cometí, yo voy a responder por esto, pero tú límpiame, líbrame y ayúdame a solucionarlo. Y Dios nos va a ayudar. Muy bien, ¿qué más tengo que hacer? La Biblia dice velando y orando, velando y orando. ¿Qué dice aquí? En Marcos 13, capítulo 13, en el verso 32 al 34 o en adelante, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice, mirad, dice aquí la palabra, velad y orar. Hablábamos del velador, ¿verdad? Velad y orar. Aquel que está vigilando, que está atento, que está en sus 5 sentidos, ¿sí? Está en sus 5 sentidos, o sea, activo totalmente, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esto es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Dice, a lo que los discípulos le estoy diciendo a ustedes en este momento, se los digo a todos, a los que van a creer en el futuro y a los que en el futuro, después de 2000 años, como nosotros, estaremos escuchando estas mismas palabras de parte de Jesús. Velad, velad. No nos amoldemos a estos tiempos. Estos tiempos
Van a decirte y va a ser como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, no pasa nada, tú que te crees esas historias de fantasía, del rapto, no es cierto, eso vienen diciendo desde que mi abuelita era niña, desde el 1800 que Jesús iba a venir y no ha venido. Y Satanás es bueno para usar la verdad, pero ahí envuelta en mentiras para desviarte del camino del Señor. Pero el Señor, Él siempre nos dice, aun cuando nosotros conmemoramos la cena del Señor, el Señor dice, hagan esto en memoria de mí, hasta que yo vuelva, hasta que esté de vuelta con ustedes. Cada vez que conmemoramos la cena del Señor, estamos, dice, anunciando la muerte del Señor, también celebramos que Él resucitó, pero también estamos recordando en nuestras mentes y corazones que Jesucristo volverá. Porque si no estamos esperando al Señor por segunda vez, entonces la iglesia no tendría sentido. Sería una religión más. Estaríamos basando nuestras enseñanzas como cualquier maestro que vivió aquí en este planeta y trajo buenas enseñanzas. Y ya, a ver, para tener una vida mejor y morir en paz. No. Nosotros creemos en la vida eterna. Nosotros creemos que lo mejor está por venir. Y estamos hablando no solamente de aquí en la tierra, sino de la eternidad, donde no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, no habrá hambre, no habrá tristeza, algo sobrenatural. Así que velad, todos debemos de estar conscientes que Jesús vuelve. Dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Esto dice Tesalonicenses. Bájamele poquito. Dice, estén alerta y lúcidos. Así que también dice esta otra recomendación, aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Dice, aliéntense y edifíquense unos a otros. Si alguien lo vemos desanimados, hay que animarlo. Si alguien está perdiendo la fe, hey, no pierdas la fe, estoy orando por ti. Dios tiene algo especial, y ayudarle y demostrarle, no solamente con palabras, que estamos con la persona. Tenemos que alentarnos, porque estos días la maldad irá aumentando al grado de que muchos perderán su fe, muchos abandonarán la fe y otros incluso se pondrán en contra de la fe. ¿Sí? Muy bien, así que edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen, es decir, ayúdense a crecer en la fe unos a otros. ¿Qué necesita esta persona para crecer en la fe? No, pues que alguien le ayude de esta manera. Vamos a hacer algo para ayudarle. ¿Sí? Entonces, muy bien, Lucas 21 del 34 al 36 dice, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. O sea, no se distraigan ni se afanen con las preocupaciones de esta vida. ¿A qué le preocupa a todo el mundo ahorita? La pandemia. Es el dar la boca de todos, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que no vamos a usar sabiduría ni a ser prudentes, pero dice que su enfoque no esté sobre eso. Su enfoque debe estar en que yo vuelvo pronto, en que las cosas de este mundo son pasajeras, y que una pandemia, una guerra ya estaba anunciada, un terremoto ya estaba anunciado, y todas estas cosas van a suceder. Algunos de nosotros, no sé, podemos irnos antes, otros vamos a ser levantados en el rapto, pero debemos de cuidar y guardar nuestras vidas y cuidar que nuestro enfoque en la vida sea la eternidad. La eternidad. No nos afanemos por las cosas de este mundo, por favor. No quiero decir que no busquemos ser bendecidos. Está bien buscar la bendición, pero número uno, es más importante buscar al Señor de la bendición que a la bendición misma. Porque cuando buscamos más la bendición tiende a alejarnos del Señor de la bendición, tristemente. Entonces busquemos al Señor de la bendición. Dice, ni por las preocupaciones de esta vida, no dejen que ese día los agarre desprevenidos. Es decir, si ustedes están tan afanados por las cosas de este mundo, tan preocupados, se van a convertir como en la mayoría de la gente de los días de Noé o de los tiempos de Lot. Entonces yo voy a llegar y los voy a agarrar desprevenidos a todos. Así que no dejen que eso pase. Está diciendo Jesús en el libro de Lucas. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa. Pues ese día
vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta. Y luego vuelve a decir aquí Jesús, y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿De dónde va a venir nuestra fuerza? ¿Pero a través de qué? De la oración. ¿Cuánto estamos dedicando a orar estos días? Es la manera principal y más poderosa de vencer la carne. Si estamos demasiado preocupados por la vida, es muy probable que no estamos orando lo suficiente. Si estamos demasiado preocupados por los afanes de este mundo, es un indicador claro de que no estamos orando lo suficiente. Si tenemos miedo a la muerte, Dios mío, ¿verdad? Necesitamos conocer el verdadero cristianismo. Porque el cristianismo, eso se basa en todo, en que Jesús venció a la muerte. Necesitamos conocer a Jesús, el que aplastó la muerte y vino y venció a Satanás y cumplió la profecía que Dios mismo le dio a Satanás en la creación, en el libro de Génesis. Le dijo a la mujer, de tu simiente surgirá uno que te aplastará la cabeza. El cristianismo está basado en la resurrección de los muertos. No tenemos por qué tener miedo a la muerte, en ninguna manera. No debe de haber cabida en nuestro corazón o mente de que, ay, ¿qué va a pasar? Y muchos llegamos a decir, ¿verdad? Y yo entiendo porque es la naturaleza del cuerpo. No, es que yo no tengo miedo por mí, sino por estos, ¿verdad? Y señala a los niños y a la esposa. Pero no es cierto, es miedo. Si tuviéramos la confianza plena en Dios, Dios se encarga de tus hijos, de tu esposa o de tu esposo. ¿No es todopoderoso a Dios? ¿Verdad? Yo le decía, estábamos allá en la alberca, no me acuerdo, en el campamento, y empezó a llover y a hacer relámpagos y caer rayos al lado de nosotros, literalmente, nosotros metidos en la alberca. Y me dice una sobrina de allá de Salamanca, ay tío, ¿y si nos cae un rayo? Pues nos morimos. Le digo, yo no tengo pendiente. Le digo, aquí están mis 3 hijos y yo, nos vamos en familia. Le digo, la única que salva es mi esposa. Le digo, pero ella se puede volver a casar y ya. Le digo, total, ¿verdad? Y me escucha mi primo, me dice, mi primo, su esposa estaba afuera, le habla a su esposa, ¡hey, véngase para acá! Dice, si nos vamos parejo, decía él. Pero no tenemos que tener miedo a la muerte, porque la muerte es un paso, dice a los que estamos en Cristo, de muerte a vida. Vas a abrir los ojos al cielo con nuestro Señor Todopoderoso. ¡Ah, qué glorioso día! ¡Qué glorioso día! Entonces, nada de miedo a la muerte. Oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán. Porque esa sí es una cosa horrorosa, caer en las manos de un Dios vivo. El juicio de Dios para la tierra, la gente deseará morir y no morirán. No vamos a ver los detalles de eso, pero va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar orando para poder presentarnos delante de Dios. ¿Quién se queda en el rapto? ¿Quiénes son los que se quedan? Los que rechazaron a Jesús y permanecieron en el pecado. Aquellas personas que les fue presentado el evangelio y dijeron, no, gracias, no quiero nada con Dios ahorita. No, gracias, a mí Dios ya me hizo mucho daño. No, gracias, yo a Dios no le creo nada. No, gracias, Dios no existe. No, gracias, todos esos. Los que rechazaron a Dios. Los que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, esos se van a quedar en el rapto. ¿Quién más? Los que solo viven una religión y no una relación con Cristo. Y hablo de las religiones, de todas las religiones del mundo, incluida el cristianismo. Incluido el cristianismo. Muchos solamente están viviendo la religión. Muchos solamente vienen a la iglesia para creer que cumplen con Dios. Pero ¿qué vamos a cumplir con Dios? Ni modo que Dios nos ponga una palomita ahí. Ah, sí vino mi hijo. Ponle la palomita, le voy a decir a Miguel, a ver, ponle ahí en la asistencia que sí vino, ya súmale otro punto. A ver si le damos un premio la próxima semana. Nada de eso. Nada de eso. Con Dios es difícil, o sea, no se trata de ganar puntos, se trata de vivir conectados al Espíritu Santo, vivir conectados a Jesús. Eso es lo que nos salva
de la muerte. Eso es lo que hace que nuestra fe crezca. Venimos aquí porque la Biblia dice que es bueno congregarnos. Venimos aquí porque creemos que la presencia de Dios está aquí. Venimos aquí porque creemos que la iglesia es la máxima expresión de Dios sobre la tierra. Porque dice la Biblia, este es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Venimos aquí porque creemos que Dios nos enseñó que tenemos que vivir en comunidad el cristianismo. Y porque el cristianismo no se vive aislado. Y quien cree eso está mal. Se le fue predicado otro evangelio. Pero el cristianismo nunca se vivirá aislado desde su casa, en una pantalla, ahí viendo todo. No. El cristianismo ha demostrado una y otra vez que ante enfermedades, persecuciones y todo lo malo que le pueda sobrevenir a la iglesia, siempre ha prevalecido y siempre prevalecerá. Y la iglesia prevalecerá ante todas las cosas que este mundo traiga de parte de Satanás para querer destruir la iglesia seguirá prevaleciendo. Porque la iglesia es poderosa. Porque Dios le dio ese mismo espíritu que le dio a Jesucristo, que lo levantó de los muertos. Jesucristo lo entregó a la iglesia. En la iglesia hay poder. Porque Dios le dio el poder, le dio el Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, ¿quién no se va en el rapto? Los que solo viven una religión y no una relación con Cristo. Jesús le contestó en Juan 14:6, este verso tan famoso: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Lo siento mucho. Aquellos que han puesto su confianza en otros filósofos, maestros, profetas de este mundo, y que sabemos que hay miles y millones de religiones, todas son lo mismo. No es cierto. Aquí hay un filtro y lo estableció Jesús, el Hijo de Dios. Este es el filtro. Dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y no te preocupes, tú tienes que hacer lo que te corresponde a ti. Si tienes carga por otras personas en otros países, ora por ellos. Te aseguro que Dios es capaz de hacer algo. Pero tú confía en la misma palabra de nuestro Maestro Jesucristo, el más grande de los grandes que ha existido sobre toda la faz de la tierra y de todos los tiempos. Nuestro Maestro Jesucristo dijo esto. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Él no dijo, vayan a cualquier religión porque ahí me van a encontrar. Todas las religiones los van a llevar a Dios. No es cierto, es una mentira de Satanás. Y Satanás va a decir siempre lo contrario. Satanás va a decir, los cristianos están equivocados, porque a Dios lo puedes encontrar en cualquier religión, y no es cierto. Y para empezar, aquí nunca dijo que lo vamos a hallar en el cristianismo. Dijo, en mí. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Habla de conocer a Jesús, de conocer a Dios a través de Jesús, de conocer y experimentar el Espíritu Santo a través de nuestra fe en Jesús. Una relación con Cristo es lo que nos va a llevar en el rapto y nos salvará del juicio de Dios sobre la tierra y nos salvará del infierno, la segunda muerte que está profetizada en el Apocalipsis. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los que se enfriaron también se van a quedar, y los que se apartaron de la fe. Por eso no debemos permitirnos enfriarnos. Tengamos esto presente en la mente, en el corazón. Decir, Señor, yo no me quedo, me voy contigo. Yo no me quedo, me voy contigo. Y la estoy pasando difícil y no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, pero en tu nombre me voy a levantar. Porque el verdadero éxito, lo he escuchado de muchos en este tiempo, es de levantarse en las peores situaciones de la vida, levantarse y seguir adelante. Pero ¿sabes quiénes podemos hacer eso? Los que tenemos a Cristo en el corazón. Porque dice la Biblia, Él es el que levanta mi cabeza. Él es el que nos levanta. ¿Sí? Él es el que nos ayuda a agarrar sentido y propósito de la vida. Yo puedo sacar buena actitud en el momento más difícil, en la peor enfermedad. Puedo sacar la mejor actitud por la fuerza del Espíritu Santo, no por mí. Porque en mí no hay, pero en el Espíritu Santo lo hay todo. Y Él me levanta y aún digo, Dios, voy a seguir adelante. Dios, yo puedo seguir adelante porque yo no me quedo aquí, yo me voy contigo. Voy a seguir orando. Y gracias a Dios,
No lo digo por mí, pero Dios me ha puesto delante de mí muchas personas, ya ancianos, y no solamente ancianos de edad, ancianos en la fe, que me han demostrado que en las peores situaciones de la vida se puede seguir adelante. Impresionantemente. Y doy gracias a Dios por esos hombres y mujeres que Dios ha puesto delante de mí. Me dicen, sí se puede, no te rindas, sí se puede. Así que pongamos nuestros ojos en Cristo, pongamos nuestros ojos en Él. Los que se enfriaron y se apartaron de la fe, no debemos permitir, dice aquí Apocalipsis 3:15 al 16. Yo sé todo lo que haces. Esto le está escribiendo, es el mensaje de Jesús a las iglesias en el Apocalipsis, y este es a la iglesia de la Odisea. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero como ya eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Y ese habla al que está jugándole a la fe. Apocalipsis 3, 17, 18 sigue ahí en adelante. Dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Muchos usamos este versículo para decirle a los nuevos, está bien, lo podemos usar para la gente nueva, pero ¿sabes para quién iba dirigido esto? Que Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón, a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. Aquellos que habían confesado a Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que habían sido bautizados, aquellos que habían sido llenos del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? Se enfriaron y muchos estaban jugando a la religión. Y Jesús le dijo, estoy a la puerta llamándote, a ver si me la captas, ¿verdad? Y decía Jesús, a ver si reaccionas. La vida, y más en estos tiempos, se trata de ponerte firme, de ponerte hirviendo del lado del Señor, ferviente, orando y velando, estando conectado con Dios en todo momento. No te afanes por las cosas de la vida, no te preocupes por el día de mañana. Y hablo en el sentido del afán. No digo que no debemos de planear y todo eso, claro que sí hay que ser organizados y planeados, pero que no sea nuestro enfoque de la vida. Nuestro enfoque de la vida debe ser Cristo, para que lo demás se ordene y funcione. Entonces Jesús está diciendo, mira, nos está diciendo aquí a nosotros, corrección y disciplina, porque te amo. Corrección y disciplina. Yo necesito corrección y disciplina. Yo no sé tú, pero yo necesito mucha corrección, y a veces dura, y mucha disciplina. Yo prefiero que mi Dios me corrija y me discipline a perderme, a quedarme. Prefiero eso a quedarme. Entonces, Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. No la voy a leer porque estamos ahorita ya con el tiempo así cortito, pero esta parábola nos dice que había 10 vírgenes prudentes y 10 insensatas. Y habla de que tenían lámparas, cada una de ellas una lámpara. Y las insensatas o imprudentes dejaron que su aceite se les acabara y su lámpara se apagó. No compraron más provisión, ¿sí? Y las prudentes, ellas tenían más aceite, de tal manera que pudieron velar toda la noche. Y cuando llegó su Señor, ellas estaban listas y ellas se fueron con su Señor. Y las otras, viendo que llegó el momento, dijeron, llenos de sus aceites, pásenos aceite del suyo. Y dijeron, no podemos darle, porque si les damos de nuestro aceite, nosotros nos vamos a quedar igual que ustedes, y las 20 nos perdemos. Mejor vayan y compren. Y estas corrieron, y mientras fueron a comprar, llegó el Señor y se perdieron 10, y 10 se salvaron. ¿Qué nos está diciendo esta historia, esta parábola? Nos está diciendo
que aquel que no esté velando y orando, que no esté animándose, que no esté congregándose, que no esté viviendo el cristianismo como es, o sea, hablo de una relación, va a llegar el Señor como un ladrón en la noche y ¡pum!, ¿verdad? Sucederá ese evento profetizado de tantas maneras en la Biblia. Millones de personas vamos a desaparecer de esta tierra. Los cristianos que no se fueron, que estaban fríos o tibios y se quedaron, van a entender y van a ser las 10 vírgenes que se quedan, van a decir, hey, danos chance de prepararnos, pero se van a dar cuenta, no, ya pasó esto, nos toca lo que viene, ya no hay de dónde sacar aceite en este momento. El aceite representa el Espíritu Santo, representa su llenura, y aquel que no se llena del Espíritu Santo, su lámpara tiende a apagarse, es decir, una muerte espiritual, se seca, una sequedad espiritual, que ya no le haya uno sentido a las cosas. ¿Para qué voy a la iglesia?, dicen unos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, no me echen a veces uno me echa la culpa, no digo de ustedes, pero no tiene que ver con el mensaje de los líderes y los pastores, no tiene que ver con que no se hacen actividades bonitas en la iglesia. O sea, sí, algunas, digo, nosotros tenemos cierta responsabilidad, pero mira, la Biblia es muy clara, dice, cada quien dará cuenta de su propia vida, cada quien dará cuenta de lo que se le delegó, de lo que se le entregó. No vamos a estar en la presencia de Dios, es que el pastor que me diste no me avisó bien. No vamos a poder decir. Yo no voy a poder decir, Dios, que es la iglesia, no, tú sabes, es difícil, me desanimé. No vamos a poder decir, cada quien dará cuenta de su propia vida. Entonces, si yo no tengo ganas de venir a la iglesia algún día, tiene que ver principalmente con mi condición, porque no estoy yendo a buscar ese aceite, esa agua viva del Espíritu Santo, no me estoy sumergiendo en la palabra, no la estoy leyendo, no estoy buscando los tesoros que están ahí en la palabra. Estos tiempos son difíciles, la maldad seguirá aumentando, las tragedias, las cosas feas de la vida, va todo en aumento, en aumento, en aumento. Y créeme, va a hacer que muchos se enfríen. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, este mensaje es de esperanza, pero también advertencia para que estemos alertas. Alertas es tu palabra, velando y orando, vigilantes, con los sentidos alerta. Tu palabra nos enseña en Tesalonicenses que nosotros no seremos sorprendidos, pero que tenemos que estar alerta. Que todos estos sucesos a nosotros, la iglesia, no nos sorprenderá, pero tenemos que estar alerta. Alerta. Y Señor, creemos en fe que viviremos este momento. Seremos arrebatados juntamente con millones de personas, levantados en el aire, en un abrir y cerrar de ojos, y transformados en los aires, y se nos será dado un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual semejante al tuyo. Señor, tenemos fe sobre esto, y creemos también que seremos librados del juicio para esta tierra, de aquellos que te rechazaron, de aquellos que se olvidaron de ti, de aquellos que te echaron la culpa de todo, que no creyeron en ti. No queremos estar ahí. Líbranos, Señor, de eso. Hoy ayúdanos a determinarnos para guardar nuestras vidas, para orar, para estar fervientes en ti. Señor, aquí estamos buscando tu presencia, Señor. Buscando tu presencia, entendiendo que solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
Creemos, Señor, que en la resurrección de los muertos, de los que han muerto en ti, Señor, se cumplirá la palabra de que sorbida será la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Señor, habrá victoria, una victoria tremenda. Veremos la muerte aplastada completamente por el poder de tu Espíritu Santo, trayendo vida sobre nuestros propios huesos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria por siempre y siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Amén y amén. Gracias a Dios.